El agente saca la carpeta de la segunda denuncia y me informa que se trata de una denuncia por abuso sexual a una menor de 14 años. A lo que yo sorprendido le pregunto, ¿cómo? Debe de haber un error. Y pues era cierto. Una denuncia de lo más ruin y espantosa por supuestos tocamientos a mi hija de 3 años de edad, presentada por la señora Marlene, a lo que mis abogados preguntan fecha, hora y demás información, y me informan que fue presentada el día 7 de octubre del 2019. Y entonces se me vinieron a la mente todas las señales que me gritaban que me pondría esta denuncia falsa, las cuales fueron las siguientes. Marlene reclamándome el día 26 de septiembre del 2019 que mi hija traía un calzón que aparentemente no era de ella, con manchas amarillas como de infección, a lo cual yo le digo que mi hija no tenía nada y que estaba completamente bien cuando yo se la entregué. Ella me contesta, sí está mala y ya la llevé a revisar. Otra vez sin haber registro alguno de visitas a algún doctor y sin presentar ningún documento de esa semana. Y tampoco asistió a CIMSA, donde mi hija tiene a su pediatra de cabecera y está asegurada. Me dice que la niña presentó infección en su parte privada, que porque no le limpiamos bien al hacer del baño. O como cuando un día después de eso, el 27 de septiembre del 2019, mi hija le dice a mi esposa que su mamá le tocó su pospocha, de tal forma que le causó dolor y también la golpeó en su parte privada. O también, como el 2 de octubre, cuando llevé a mi hija con la psicóloga perito Yanel Salomón para que me ayudara a mitigar cualquier reacción negativa en mi hija y a monitorear su estado de ánimo por el cambio de custodia y los problemas con su madre. En esa sesión mi hija le comenta a la psicóloga que su mamá, la señora Marlene Padilla Rubio, le refiere que su mamá le dice que su papá es malo, que su papá hace daño, que su papá besa en la boca, que papá toca pospocha, que mamá dice eso pero que papá no lo hace. Entonces caí en cuenta de que todas estas señales me avisaban que la señora Marlene desde hace algún tiempo atrás estaba preparando a mi hija para interponer la denuncia por supuesto abuso sexual. Pero ¿cómo era posible que no nos enteráramos de dicha denuncia? ¿Cómo era posible que la primera semana de convivencia del acuerdo que firmamos para poder regresarle de manera voluntaria la mitad de la custodia de mi hija y así pudiera ella ejercer el 50% de la custodia de mi hija y pasar más tiempo con su madre? Y más intrigante aún, ¿cómo era posible que después de la denuncia por supuesto abuso sexual a mi hija, la señora y yo llevamos a cabo un régimen de convivencia donde yo la tenía una semana completa y ella otra por 3 años consecutivos, donde en ningún momento ella reclamó nada, nunca me reclamó nada ni me mencionó nada del supuesto abuso? Lo cual hasta el día de hoy sigo preguntándome cómo alguien puede mentir de esa manera, o cómo alguien seguiría mandando a su hija cada semana con su supuesto agresor. Cabe señalar que durante la convivencia hubo una ocasión que me la dejó a mi hija un mes completo porque según tenía que cuidar a su mamá porque estaba muy enferma. Al seguir revisando la carpeta, me encuentro con que Marlene ofreció a mi hija para que le realizaran los exámenes pertinentes, incluyendo un examen físico con un médico legista para descartar supuesto abuso, la cual salió todo normal sin daño alguno. También se desprenden 2 entrevistas a mi hija. La primera, del día 31 de octubre del 2019, en la cual menciona mi hija en las preguntas 12, 13 y 14 que se siente bien al visitar a su papá, que su papá se portó mal únicamente porque no la quiere acompañar al baño y que su mamá es la que le dice que yo le toqué su colita. La segunda entrevista del día 5 de noviembre del 2019, mi hija menciona en las preguntas 13, 14, 15 y 16 de nueva cuenta que su mamá le dijo que yo le toqué por donde hace pipí. Le preguntaron, ¿qué hizo tu papá? Ella respondió, me picó. Ellos preguntan, ¿en dónde? Ella responde, no sé. ¿Qué hacías cuando te picó? Ella responde, no sé. Y por no encontrarse pruebas concretas y suficientes, y al no haber daño físico ni emocional, y no poder determinar esto antes mencionado, del daño físico y emocional, por las supuestas acusaciones, el Ministerio Público resuelve que una vez analizados los antecedentes de investigación que integran la carpeta de investigación, sin que a la fecha los datos de pruebas obtenidos sean suficientes para determinar la presente carpeta de investigación, en virtud de lo anterior, es de resolverse que se remita la presente carpeta a archivo temporal en fecha 13 de mayo del 2022. Después de que la señora Marlene, de forma irregular, se lleva a mi hija a Tijuana durante 7 meses,
se negó rotundamente a seguir el acuerdo que tenemos hasta el día de hoy vigente, de 1 semana y 1 semana. La busqué en su domicilio, le mandé mensajes de texto y le hice llamadas telefónicas cada semana sin respuesta. Incurrió en el delito de retención de menores, pues no había nada que me impidiera ejercer el derecho de la mitad de la custodia de mi hija. No es hasta el 9 de enero del 2023 que me informan mis abogados que tengo que presentarme al Ministerio Público para ser individualizado y dar mis generales por otra denuncia, y vaya sorpresa que me llevé, que esa denuncia nuevamente era por abuso sexual a mi hija. Por sugerencia de mis abogados, hice una pausa en mandarle mensajes o tratar de tener en contacto con mi hija para evitar que la señora siguiera echando mentiras que pudieran afectarme. El 24 de abril del 2023 le otorgan a Marlene una orden de restricción en mi contra por 30 días naturales, porque supuestamente yo estaba melodeando el domicilio de ella, tomando fotos y videos, haciendo causas de molestia con mensajes, amenazas y llamándole en diversas ocasiones para amenazarla. Supuestamente fui visto yo por familiares y amigos de la señora Marlene estacionado fuera de su domicilio tomando fotos y videos. Nuevamente, esas acusaciones son una vil mentira, sin fundamentos y sin pruebas para obtener un beneficio que le ayude a seguir obstruyendo y evitar a toda costa que mi hija y yo tengamos una relación libre de padre e hija sin que su madre condicione cada movimiento. Cabe señalar que en ningún momento ofrece siquiera fechas u horas en las cuales yo supuestamente causé actos de molestia, ni tampoco los mensajes que ella menciona. Aun cuando venció la orden de restricción, por sugerencia de mis abogados, me abstuve de buscar a mi hija durante el proceso penal que se estaba llevando a cabo. Durante estos meses, la señora Marlene se dedicó a salir a las calles a pegar fotografías mías en una marcha que se dio para deudores alimenticios. Orquestó una campaña de desprestigio hacia mi persona y familia de la mano con el colectivo CESODI, haciendo publicaciones en la página de dicho colectivo y dando entrevistas a pequeñas páginas que, lejos de informar con la verdad, tratan de obtener seguidores a base de chismes de lavadero y puras mentiras. No es hasta el mes de noviembre del 2023 donde me informan mis abogados que mi carpeta fue judicializada, a lo cual le fijaron fecha de audiencia el día 6 de diciembre de 2023 para la audiencia de imputación. El día 6 de diciembre del 2023 me presento con mi abogado vía Zoom a la audiencia de imputación. Se presenta la señora Marlene, acompañada de sus abogados y de una mujer que decía ser miembro de un grupo de mujeres. En la audiencia se me acusa despiadadamente de actos horribles, que me es muy difícil pronunciar, que supuestamente yo cometí en contra de mi hija. La fiscal y la MP presentes en la audiencia, lejos de tratar de brindarle alguna ayuda a mi hija por la supuesta problemática, más bien parecía una cacería de brujas en la cual querían colgar en su pared la foto de otro hombre inocente tras las rejas. Nos reservamos el derecho a declarar hasta la siguiente audiencia, que fue pactada para el día 12 de diciembre del 2023. En esa audiencia, mi abogado se dispone a presentarle al juez y a listarle todos los datos de prueba recabados, y cuando se le cede la palabra a la fiscal y a la MP, le exigen al juez que desestime todos los datos de prueba que estamos a punto de presentar y que demostraban mi inocencia, supuestamente ellas, por no tener nada que ver con las acusaciones hacia mi persona. El juez les dijo que él creía que todos los datos que mi abogado le había listado eran competentes y mostraban relación con la problemática en disputa. Se le da la palabra a mi abogado y mi abogado procede por casi 1 hora a redactarle al juez todas las pruebas que demostraban mi inocencia. El cómo en esta historia hay 2 acontecimientos de gran impacto que orillan a la señora Marlene a presentar las 2 denuncias por abuso sexual en mi contra. 1. Es el hecho de que de forma legal, apegada a la ley y conforme a derecho, se hace el cambio de custodia a mi favor después de que la señora Marlene haya tratado por todos los medios posibles de obstruir cualquier tipo de convivencia y relación entre mi hija y yo, violando sus derechos y dañando su sano desarrollo y crecimiento emocional, apercibiéndosele por casi 2 años que si seguía obstruyendo sería el cambio de custodia. Esto es una muestra de que aquí no hay favores ni compra de funcionarios públicos, como lo señala la señora Marlene en todos lados. Que me quedé con mi hija por casi 5 meses de forma legal por los abusos que mi hija refería por parte de su madre y algunos miembros de su familia. Esa es la segunda. Esto llevó al borde de la locura, y es por eso que de forma de venganza
y amañada decide ella, la señora Marlene, volver a exponer a mi hija a entrevistas y a dictámenes psicológicos para las acusaciones fantasmas e inventadas por esta señora. Uno de los puntos más importantes en mi defensa fueron las inconsistencias en las declaraciones de mi hija y de su mamá y de los supuestos testigos, contradiciéndose todo el tiempo, dando fechas y lugares, también como acontecimientos diferentes en cada una de las declaraciones, para darse cuenta que la declaración de mi hija son palabras de su madre, usando un léxico que no concuerda con el vocabulario de un niño de esa edad, diciendo que algunas respuestas no las sabe y que tiene que ir a preguntarle a su madre. En esta audiencia también se demostró que de manera muy cochina y ruin, la fiscal y la MP omitieron presentarle al juez cierta documentación de las cuales se desprende lo siguiente. La señora Marlene, también de una forma cochina, ruin y sin escrúpulos, tuvo por motivo para presentar estas denuncias que supuestamente acudió con una psicóloga de nombre Victoria Murillo Rosas para que le ayudara a mi hija a sobrellevar el supuesto trauma que llevó al estar conmigo 5 meses sin ver a su mamá. La señora Marlene asegura y declara que una vez que se le hace del conocimiento que el declarar falsamente ante una autoridad constituyente es un delito que se castiga con una pena de 1 a 5 años de prisión y hasta 100 días de multa, según lo establece el numeral 320 de Código Penal vigente en el Estado, y protesta conducirse con verdad en la presente diligencia de conformidad con el artículo 49 Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Declara la señora Marlene que el día 5 de octubre del 2022, al terminar su sesión psicológica con la psicóloga Victoria Murillo Rosas, que tiene que hablar con ella, porque mi hija en terapia le refirió haber sido tocada por su padre de forma inadecuada y sexual, y que supuestamente esto pasó en diversas ocasiones, no solo cuando estuvo viviendo conmigo en San Diego, sino desde antes cuando estuvo viviendo conmigo en casa de mi mamá en Tijuana, año 2019. A lo que el Ministerio Público manda a citar a la psicóloga Murillo Rosas para que ratifique lo que la señora Marlene había declarado. Al presentarle a la psicóloga la entrevista de la señora Marlene, ella dice que le dio lectura total y que no está de acuerdo. Y cito, ya que no estoy de acuerdo, ya que yo nunca le manifesté a la señora Marlene Padilla que su hija en sesión me hubiera manifestado que su papá la había tocado de manera inadecuada y sexual, ya que nunca la menor me habló o me manifestó algún abuso sexual. Y lo que se llevó en estas sesiones quedó plasmado en el informe. Además, es imposible que en fecha 5 de octubre del 2022 yo hubiera visto a la señora Marlene Padilla, ya que la última sesión con la menor se llevó el 22 de septiembre del 2022. También refiere la psicóloga en el informe que mi hija solo acudió a 3 sesiones, siendo que la última sesión la señora Marlene le dijo a mi hija que la llevó a hablar, no a jugar. A lo que el juez resuelve que no hay delito y que da el fallo a mi favor. Por todo lo antes mencionado, dice el juez que no hay delito, entre otras pruebas que demostraron mi inocencia, y también le puso un cese a que yo siga siendo perseguido y acusado por este mismo delito, ya que quedó demostrado que lejos de haber un delito que perseguir, más bien hay una mujer despechada, enferma, llena de odio y con nulo amor y empatía hacia su hija, a la cual hay que ponerle un alto. Al finalizar la audiencia, quedo yo, Federico Buch, porque así lo dijo el juez, libre de cualquier delito del cual se me acusaba, y se me retira cualquier medida de protección impuesta en mi contra. Se termina la audiencia y se les da un plazo de 15 días hábiles para que presenten el recurso de apelación, del cual lo presentaron en tiempo y forma y dentro de los primeros 15 días. Nos informan a principios del mes de marzo que la apelación fue negada, ya que se comprobó que el actuar del juez en este caso fue apegado a la ley y conforme a derecho. Días después de haberse notificado a las partes la decisión de los magistrados,
de negarle la apelación a Marlene, comienza otra vez una campaña de desprestigio y acusaciones falsas hacia mi persona y hacia mi familia, pues las cosas no le resultaron como ella tanto anhelaba. El día 8 de marzo del 2024, me informan que mi hija está siendo expuesta en las redes sociales, mostrando su rostro en una pancarta, señalándome a mí como su agresor. La señora Marlene expone a mi hija de manera significativa al llevarla a la marcha del 8M en la ciudad de Tijuana, pues ahí se desarrolló un ambiente promiscuo, al ser mi hija testigo ocular y auditivo de todo lo que ahí se habla y se hacía en esa marcha, tales como vandalismo, odio infundado al hombre, siendo este un ambiente no ideal para una niña de 8 años, y menos para una niña que supuestamente viene cargando con un trauma psicológico y padece de autismo. El día 9 de marzo del 2024 vuelve a hacer aparición la señora Marlene en medios de comunicación amarillistas de nombre Blanco y Negro Noticias de Tijuana, donde el pseudo reportero Sergio Alberto Madero, lejos de realizar una entrevista de apoyo a la ciudadanía o informativa, se muestra durante toda la entrevista que al parecer él fue testigo y está seguro de las acusaciones que se hacen hacia mi persona, sobajándome e insultándome de manera despiadada enfrente de mi hija, sin importarle los sentimientos y el estado emocional de mi hija. Por parte de la señora Marlene no es nada coherente con sus declaraciones y su actuar, pues según ella su único móvil es sanar y ayudar a nuestra hija, y lejos de hacerlo, está violentando los derechos y la salud mental, así como los sentimientos de mi hija al exponerla de esa manera al público, y a que escuche todas esas aberraciones que el reportero Sergio y la señora Marlene dijeron de mi persona durante toda la entrevista frente a mi hija. Por si fuera poco, el día 14 de marzo del 2024, no bastándoles con haber obligado a mi hija a escuchar todas las agresiones y aberraciones que dijo la señora Marlene y el pseudo reportero, obligan a mi hija a narrar hechos que no falta ser uno psicólogo para darse cuenta que son palabras de una persona sin escrúpulos y con traumas emocionales muy grandes. Quisiera decir tantas cosas sobre lo que sentí al ver a mi hija ser orillada a decir tantas mentiras por las amenazas y agresiones de su madre. Esta mujer ha llevado a mi hija al límite. Por eso pido públicamente a las autoridades máximas de esta ciudad y de este país, que son las encargadas de velar por el bienestar y los derechos de los niños, intervengan en esta masacre a la integridad, inocencia y niñez de mi hija. No puede ser posible que todo el mundo vea lo que está sucediendo y nadie pueda hacer nada. Yo, por lo tanto, no me importa que Marlene, su familia y el colectivo sin sentimientos y sin escrúpulos y sin temor a Dios, al que pertenece, de nombre Cesodi, siga diciendo de dientes para afuera que yo cometí algún daño a mi hija, a la cual llevo más de 6 años tratando de rescatar de las garras de este monstruo, porque el título de madre le queda muy grande. Porque como me preguntó mi hija en una ocasión, ¿cómo es posible que una madre trate así a su hija? No conforme con haber hecho ya un circo, maroma y teatro, la señora Marlene valiéndose del grado de desesperación en el que se encuentra, porque no termina de comprender que las leyes fueron creadas para todos los géneros por igual, y no son exclusivas del género femenino, pidiendo ella que se resuelvan sus peticiones de la siguiente demanda con perspectiva de género. Dicha demanda que interpuso en el juzgado familiar contra mí el 8 de mayo del 2023, y de nueva cuenta miente en su declaración, pidiendo que yo pierda la patria potestad de mi hija, alegando que tengo mucho tiempo sin pagarle pensión alimenticia y que no quiero ponerme al corriente con la pensión alimenticia. Siendo todo esto una vil mentira nuevamente, pues tenemos un convenio que data del 17 de septiembre del 2019, donde dice que cada padre se hará cargo de las necesidades básicas de nuestra hija cuando esté con cada uno de nosotros. Todo lo anterior señalado con pruebas contundentes y reales es una pequeña muestra de la problemática que se vive en el país. Porque si bien es cierto que hay padres y madres que violentan y abandonan a sus hijos, también habemos padres que daríamos hasta la propia vida por ellos. Este tipo de madres se escudan y se cuelgan detrás del dolor ajeno,
para hacer sus fechorías y sus cochinadas. Si bien la ley vicaria parece tener un buen objetivo, porque hay mujeres que realmente vivieron situaciones difíciles, también tiene su lado malo y muy oscuro, porque las personas que se están encargando de enforzar esta ley tienen los pies en la cabeza, pues no averiguan los hechos sucedidos ni las situaciones que realmente pasaron en cada caso. No le dedican tiempo a exigir pruebas a estas mujeres, pues la mayoría de los grupos y colectivos como el CESODI presentan denuncias y hechos falsos. Quiero hacer un llamado a las autoridades, a la presidenta municipal, a la gobernadora del estado y a la directora general del DIF para que resuelvan esta problemática de la manera urgente, que es más común de lo que creemos en la sociedad. Para que resuelva esta problemática que es más común de lo que creemos en la sociedad. Y es por eso que vengo a hacer un llamado a los hombres, y digo específicamente a los hombres de esta ciudad Tijuana, para que nos unamos y hagamos algo al respecto, pues nosotros no tenemos una ley que nos respalde. Y las leyes que tenemos, por miedo a un grupo de señoras sin nada que hacer, les tiembla la mano a la hora de juzgar. Y se debería de juzgar con perspectiva de verdad, con perspectiva de pruebas y con perspectiva de que no importa el género, raza, etnia que seas, nadie debería estar por encima de la ley. Mi caso aún no termina y estamos trabajando arduamente para demostrar que habemos padres que realmente nos interesan a nuestros hijos, y que la madre no es siempre, y lo digo otra vez, y que la madre no es siempre el lugar correcto donde deben de estar los hijos, pues la mujer también es capaz de ejercer violencia. Como último punto, este video del día de hoy, de los juzgados. Hoy, como ya lo hice en otras ocasiones, manifestándome por justicia, señores. Justicia para mi menor hija, de nombre Aranza, contra su agresor, el señor Federico Bush, que hasta el momento no se ha hecho justicia en ninguna instancia, tanto en familiar como en la parte penal. En este momento, el juez Adolfo Villarrespe cambió al tercero familiar con la jueza Magaña. En fiscalía, el juez Ojeda, quien lleva la denuncia por abuso de pederastia, señores, el cual no se vinculó a proceso. Aquí al juez Adolfo Villarrespe le pedí, le supliqué que velara por el derecho de mi hija y la seguridad, el cual hizo caso omiso y le entregó en bandeja de plata a una menor, a un violador, a un abusador. Mi hija ha sufrido desde el 2019 hasta actualmente por una persona violenta que ha abusado y lucrado con ella en el... La señora Marlene sigue acusándome de ser agresor sexual de mi hija, siendo que las pruebas demuestran lo contrario. Siendo que toda esta travesía de estos 6 años ha sido una cruz muy pesada. Ha sido, en ciertas ocasiones, un calvario. Lo único que yo pedía desde un principio, se lo estoy diciendo directamente a la señora Marlene, lo único que yo pedía desde un principio era poder tener convivencias con mi hija libres de condiciones y no tener que dar nada a cambio para poder ver a mi hija. Porque antes de ser mi derecho de convivir con mi hija, es el derecho de mi niña convivir con ambos padres. Entonces quiero cerrar este video diciéndole: ya siéntese, señora. Las pruebas aquí están. Y papelito habla. Y todo lo que acabo de mostrar en el video lo tengo aquí en mis manos, para que cualquier persona que se atreva a contradecir lo que estoy diciendo y decir que mis pruebas son falsas y que son compradas y que son actuadas y que las encargué por internet, cualquier persona que quiera, podemos vernos en cualquier lugar y le puedo llevar todos los documentos para que vean que traen sello y estampa del gobierno y son legales y legítimos. La verdad se tenía que decir y ya se dijo. Espero que esta señora pare de verdad y que se dé cuenta del daño que le está haciendo a nuestra hija. Te aconsejo que te acerques a Dios y pidas perdón por lo que has estado haciendo. Porque como te dije, a mí me podrá pasar lo que quieras con la ley, como has venido intentando perjudicarme con la ley. Pero el juez más grande que tú vas a tener en la vida va a ser tu propia hija. Porque tu hija, todo esto tarde que temprano, lo vas a ver. Así que, aquí están las pruebas. Yo no me escondo.
como dice ahí una persona de nombre Elizabeth, no sé qué, yo no me escondo, nunca me he escondido. Mi esposa tampoco se esconde, no nos hemos escondido en ningún momento. Aquí estamos. Que nosotros sí tenemos cosas que hacer, que nosotros sí trabajamos, que nosotros sí tenemos una familia a la que le dedicamos tiempo y no andamos ahí por las redes sociales nomás viendo a ver a quién molestar, es muy diferente. Por aquí estamos dando la cara. Y quiero mandarle, sé que tal vez no lo va a ver, pero en este momento, pero un mensaje al futuro para mi hija. Quiero decirte, mami, que así como te prometí aquel día que te arrancaron de mi lado, papi está haciendo todo lo posible por arreglar la situación. Espero que el día que mires este video sepas y entiendas que todo lo que te han dicho de mí, todo lo malo que has escuchado de mí por parte de la familia de tu mamá y de tu mamá, es totalmente falso. Yo sé que lo sabes. Yo sé que lo sabes por las pláticas que tuvimos en muchas ocasiones tú y yo. Pero te acuerdas de esa carpeta negra donde están todos los documentos, todas esas hojas que me preguntaba siempre, papi, ¿qué son esas hojas? ¿Qué dice ahí que yo te dije? Algún día cuando tengas la edad suficiente los vas a poder ver, yo te los voy a entregar. Esa promesa quiero decirte, mi niña, que la voy a cumplir. Te amo muchísimo, te extrañamos muchísimo y nos duele mucho y nos pesa mucho en el alma esta situación. Yo en una ocasión te pedí perdón porque me preguntaste, papi, ¿por qué me diste una mamá así? Si uno conociera a las personas cómo son y cómo van a ser al final realmente, pues este mundo sería otra cosa. Pero aquí sigo, y aquí voy a seguir luchando por mi hija y por tratar de rescatarla. Gracias por su atención. Posiblemente sea un video nada más de varios. Hay muchas cosas que por no ser tan relevantes omití, porque es un video que es bastante largo. Por más que quise resumir la historia, me salió un video de arriba de 1 hora. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video para escuchar toda la versión, no mi versión, la versión real. Gracias. Gracias a las personas que nos han estado apoyando pues en las redes sociales, en los comentarios. De verdad se los agradezco. Y pues, sin más que decir, hasta la próxima, hasta el próximo video. Gracias.